Les extiendo un saludo fraterno a usted, apreciado estudiante de nuestra aula bíblica, a través de nuestro canal de YouTube. Estamos estudiando hermenéutica y hoy vamos a examinar la lección número 5. En esta sesión de clases tenemos aquí el cuadro de llaves, el esquema de llaves y también nuestro esquema semántico, nuestro cuadro semántico, ¿cierto? A manera de repaso, hemos hablado en la lección introductoria definiendo lo que es la hermenéutica. Luego hablamos de las reglas de interpretación y las clases de contextos. Muy importante saberlo esto. Luego dijimos que hay métodos de interpretación en la clase anterior y también realizamos nuestras prácticas en clase. ¿Qué es exégesis? Veamos. La palabra exégesis proviene del griego exegeomai, que significa extraer, entresacar y explicar el sentido o significado de un texto. Bien, extraer la savia, digamos así, la sustancia misma de un pasaje, de un texto en cuestión de la palabra de Dios. La exégesis consiste entonces en extraer la esencia de un versículo. También descompone el texto con sintaxis. La sintaxis es el estudio gramatical de las frases, de las cláusulas, de un contenido literario. En este caso estamos siguiéndonos al texto bíblico. Descomponer, hemos hablado de lo que es delimitar un texto y también descomponerlo. Bien, otro elemento que es parte del significado de lo que consta, lo que es exégesis, es que responde a la pregunta: ¿qué significó originalmente el texto? ¿Qué significó el texto originalmente? ¿Cierto? Y en cuarto lugar, la exégesis estudia el trasfondo y autenticidad del texto. El trasfondo y autenticidad del texto o del pasaje bíblico. Si es algo auténtico, genuino, o si es algo pues añadido, si es algo falso. La contrapartida de exégesis, vemos acá, es eisegesis. Eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? Y esto hay que entenderlo muy bien. Es insertar la propia interpretación subjetiva o personal, torciendo o alterando las escrituras. ¿Se da cuenta? Quiero que busquemos Segunda de Pedro, el capítulo 3. Abra su Biblia entonces en Segunda de Pedro, bien, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 15 y 16. Y tened entendido, dice el apóstol Pedro, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, nótese bien, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire usted, el peligro que existía entonces en el tiempo de la iglesia naciente, en el tiempo del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de que habían personas que se decían ser doctores, muy entendidos, muy versados en la escritura, de que torcían en realidad. ¿Y cómo torcían la palabra? Pues haciendo una exégesis, no, construyendo una eisegesis, una errada, una fraudulenta, nótese bien, interpretación muy personal, muy personalista, muy subjetiva y no objetiva del texto bíblico. ¿Lo entendió? ¿Lo puede captar? ¿Verdad que sí? La exégesis. ¿Cuántos de nosotros, por ignorancia, por
una falta de profundizar la Biblia, de poderla estudiar de la mejor forma, hemos creado exégesis de muchos pasajes bíblicos. Y el apóstol Pedro reconoció que lo que Pablo enseñaba y las cartas paulinas, las epístolas suyas, tenían un contenido difícil de entender en algunos pasajes, en algunas porciones. Y esto era objeto para que ciertas personas desarrollasen una exégesis, un torcimiento, una alteración del texto bíblico, una exégesis. Tenemos que entonces evitar esto, que es hacer una exégesis. Y tenemos que hacer lo posible cuando estudiamos, cuando hacemos un trabajo hermenéutico, que poder construir una exégesis, ¿sí? Una exégesis de la palabra de Dios. Bien, también en nuestro cuadro semántico tenemos las reglas bíblicas de exégesis, o principios, o postulados. Número 1, escudriñar la Escritura. Jesús lo dijo en Juan capítulo 5, usted lo recuerda seguramente, lo habrá leído muchas veces. En el versículo 39 leemos: escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? A ver, les pregunto, pensemos. Escudriñar es sinónimo de examinar, de estudiar, de poder buscar textos paralelos, versículos paralelos, poder comparar, indagar de una forma muy profunda, sumergirnos en el texto bíblico. Dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús se dirigió a un auditorio judío compuesto por escribas, saduceos, fariseos, que querían cuestionar el ministerio de poder, de milagros del Maestro, de maestros, del Mesías, de Jesús. También leamos Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a leer el versículo 11. Hechos 17, 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo estaba haciendo su viaje misionero con Silas, fue a Berea. Nótese bien, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, subraya esta frase, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos eran muy meticulosos en el estudio de la Biblia. Ellos son un ejemplo para nosotros. No estaban conformes con la predicación de Pablo. Ellos por sí mismos indagaban en el texto bíblico, en los pergaminos, en el Pentateuco, en la ley mosaica, para realmente comprobar si lo que Pablo decía era cierto. Bien. Otra regla muy importante es que dentro de la exégesis es que tenemos que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Tito 2.1. Busquemos Tito 2.1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuán elemental es pues hablar y hacer una exégesis, un mensaje homilético y hermenéutico y un estudio detallado en función de la palabra de Dios. ¿Sí? También leamos 1 de Pedro, capítulo 4, 1 de Pedro 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahí está. Luego, otra regla bíblica es que pongamos el sentido de lo que se lee. Pongamos el sentido de lo que se lee. Esto se traduce como una comprensión lectora. Cuando hemos estado en el colegio hemos aprendido lo que es una comprensión lectora dentro del curso de lenguaje, ¿verdad? En Nehemías capítulo 8, busquemos Nehemías capítulo 8,
versículo 8. ¿Lo tiene? Perfecto. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la palabra. Esdras era pues el escriba, ¿sí? Y Nehemías era el gobernador. Escribas también, ella también era, aparte de escriba, era sacerdote. Y ambos fueron los que restauraron este retorno del pueblo de Israel de la cautividad babilónica. Estuvieron 70 años cautivos, pero ellos ponían el sentido de la lectura con que Esdras les abrió el libro, dice el versículo 5, abrió pues Esdras el libro de la ley, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Atento. La atención es importante. Y finalmente, demostrar la verdad bíblica, usted lo puede leer, Hechos 18, versículo 28. Les tengo una tarea exegética, bien, que vamos a resolverla como parte de la siguiente lección. La tarea exegética es, según 2 de Corintios 3:6, ¿en qué sentido la letra mata? Pensemos, ¿en qué sentido la letra puede matar? ¿Acaso está hablando Pablo de la teología, del estudio, del conocimiento? ¿Qué quiere usted? Quiero que usted desarrolle esta tarea exegética construyendo una exégesis, teniendo en cuenta el contexto cercano anterior y posterior de 2 de Corintios 3:6. Y no incurrir en el error craso de elaborar una exégesis. Conmigo será hasta la próxima. Comparte este video, esta sesión de clases de nuestro curso de hermenéutica. Estamos también desarrollando en paralelo angelología. Bendiciones con la paz del Señor.